Hoy vamos a meternos de lleno en una guía muy particular del Vaticano, una que busca, nada más y nada menos, que cerrar heridas de siglos entre los cristianos. Es, en esencia, un manual para obispos que la verdad podría cambiar las reglas del juego en esa búsqueda de la unidad. Venga, vamos a verlo. Pero claro, antes de nada hay que plantear la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué hay tantísimas iglesias cristianas diferentes? A ver, esta división es sin duda uno de los mayores desafíos para el cristianismo hoy en día, y entender cómo se está intentando superar, bueno, pues de eso va precisamente este análisis. Pues bien, todo este esfuerzo tiene un nombre, una palabra clave: ecumenismo. ¿Y qué es esto exactamente? Bueno, pues se refiere a ese movimiento que busca la cooperación, el entendimiento entre las distintas iglesias con un objetivo final, clarísimo: restaurar su unidad. Bueno, pues nos situamos en el año 2020. El Vaticano publica un documento que es clave. Se llama el Vademecum. Y lo interesante es que presenta un cambio de enfoque que es, bueno, es radical. Porque este manual lo que hace es redefinir el trabajo por la unidad y lo convierte en una misión, ojo, innegociable para cada obispo. Y aquí es donde está la gran novedad, el verdadero cambio de chip. Fijaos, la búsqueda de la unidad deja de ser pues una tarea más en una lista interminable de cosas que hacer. No, el documento la define literalmente como un deber y una obligación. O sea, que pasa de ser algo opcional a convertirse en un pilar fundamental del trabajo de un obispo. Entonces el punto crucial es este, y es muy importante. El obispo pasa a ser considerado el principio de unidad visible en su iglesia local. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que esa preocupación por la unidad tiene que estar presente en absolutamente todo, en cada decisión que tome, ya sea al enseñar, al celebrar los sacramentos o en su día a día como pastor. Y para que esto no se quede en palabras bonitas, el manual propone un enfoque muy práctico basado en 3 dimensiones. Vamos con la primera, que es la más fundamental, la base de todo: la dimensión espiritual. Lo llaman el ecumenismo del corazón y es, como digo, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y mirad, hay una frase del Papa Francisco que lo resume todo de una forma, bueno, brillante. Es muy simple, pero muy potente. Caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. Ya está. Esa es la esencia, el corazón, de todo el enfoque ecuménico que propone esta guía. Claro, este ecumenismo espiritual se basa en cosas muy concretas, ¿eh? Hablamos de la conversión de cada uno, de la oración en común, de leer juntos la Biblia. Pero, atención, también se apoya en un concepto que es, bueno, es potentísimo: el ecumenismo de la sangre. La idea es que el testimonio de los mártires cristianos, da igual de qué iglesia, crea un vínculo tan fuerte, tan profundo, que va mucho más allá de las divisiones teológicas. Muy bien, pues de la primera dimensión, la del corazón, pasamos a la segunda. Y aquí pasamos de la oración a la acción. Es lo que se conoce como el ecumenismo de las manos, o sea, la cooperación práctica para responder juntos a, bueno, a todas las heridas que hay en el mundo. Y el manual es muy claro aquí, ¿eh? Identifica áreas concretas donde los cristianos no solo pueden, sino que deben actuar unidos. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la defensa de la vida, el cuidado de la creación, el servicio a los migrantes. La verdad es que, si lo pensamos, cuando se trabaja juntos en estos frentes, el testimonio que se da al mundo es muchísimo más creíble, mucho más potente. Y esta colaboración, de hecho, va un paso más allá. Entra en lo que se conoce como ecumenismo pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente compartir recursos y trabajar codo con codo en sitios muy concretos: hospitales, cárceles, universidades, incluso en el ejército. Lugares donde al final la necesidad de la gente es mucho más importante que la etiqueta de cada iglesia. Vale, ya tenemos el corazón y las manos. Pues ahora llegamos a la tercera y última dimensión: el ecumenismo de la cabeza. Y sí, esta es la parte, digamos, más intelectual. Es el diálogo teológico, el trabajo de sentarse a hablar sobre esas diferencias doctrinales que a día de hoy siguen separando a las iglesias. Pero ojo, porque aquí también hay un cambio de mentalidad que es fundamental. Ya no se trata de organizar un debate para ver quién tiene razón o quién convence al otro. No, ahora se define como un intercambio de dones. La idea, pues que cada tradición cristiana ha cultivado, por así decirlo, sus propios dones del Espíritu Santo, y el objetivo es compartirlos, enriquecerse mutuamente. Esto, claro, supone un cambio radical frente a esa antigua idea de que todo consistía en un simple retorno a Roma. Y para que todo esto no se quede en el aire, el documento lanza una advertencia muy gráfica. Dice que hay que evitar a toda costa el ecumenismo de papel. Es una crítica directa y muy clara a esos acuerdos teológicos que se firman, quedan muy bonitos en una foto, pero que luego se guardan en un cajón y nunca, jamás, llegan a transformar la vida real de la gente en las iglesias.
Por eso mismo, se proponen unas reglas del juego muy claras para que el diálogo sea de verdad útil. A ver, nada de lenguaje polémico u hostil. Hay que presentar las creencias del otro con total honestidad. Siempre partir de lo que ya se tiene en común. Y, un punto importantísimo, reconocer que existe una jerarquía de verdades. ¿Qué significa esto? Pues que no todas las doctrinas tienen el mismo peso, que hay que centrarse primero en lo que es absolutamente fundamental. Claro, todo esto, sobre el papel, suena muy bien. Pero, ¿y en la práctica? ¿Qué pasa en el día a día? Pues lo bueno es que el manual no se esconde y se mete de lleno en los temas más complejos y delicados. Un ejemplo clarísimo, los matrimonios mixtos, parejas de cristianos de distintas confesiones. El documento los describe y creo que es una imagen muy potente, como el lugar donde el dolor de la división se siente de forma más aguda, y por eso mismo se conviertan en una prioridad pastoral de primer orden. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta más delicada de todas, quizás la más sensible, la que toca el corazón mismo de la identidad de cada iglesia. ¿Pueden los cristianos de diferentes denominaciones compartir los sacramentos? Esto técnicamente se conoce como la communicatio in sacris. A ver, aquí la guía es muy precisa, va con mucho cuidado. Vamos a distinguir. En el caso de las iglesias ortodoxas con las que se comparten los sacramentos y la sucesión apostólica, la respuesta es que sí, se permite en casos específicos, sobre todo si la persona no tiene un ministro de su propia iglesia disponible. Ahora, con las comunidades protestantes, la situación es mucho más excepcional. Solo se contempla en dos casos: peligro de muerte o si el obispo del lugar considera que hay una grave necesidad. Y además, no vale de cualquier manera. La persona tiene que pedirlo por iniciativa propia, estar bien preparada y, muy importante, tiene que profesar la fe católica sobre ese sacramento en concreto. La clave de todo esto, y es fundamental entenderlo, es que cualquier excepción se hace pensando en la salvación de las almas, nunca como un simple gesto de cortesía o de quedar bien. En resumen, el mensaje de fondo que deja este manual es muy claro. El camino hacia la unidad no es un interruptor que se pulse y ya está, no es un evento puntual, es un proceso, un viaje a muy largo plazo. Un viaje que exige, por un lado, la gracia divina, pero también, por otro, una renovación constante, mucho esfuerzo humano y muchísima, muchísima paciencia. Hay una oración de uno de los grandes pioneros de todo esto, el abad Paul Couturier, que creo que resume a la perfección esta aspiración. Dice así: «Haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, en la obediencia a tu amor y a tu verdad». Y con esta idea nos quedamos, cerrando con una pregunta para la reflexión. ¿La unidad plena de los cristianos es de verdad una meta alcanzable o es más bien un sueño lejano? Este manual, desde luego, ofrece una hoja de ruta, una guía muy detallada, pero el camino por recorrer, ese, sin ninguna duda, sigue siendo el gran desafío.